Bienvenidos, mi nombre es Lucía, soy responsable de comunicación de la escuela y hoy estamos aquí en la sede física, en José Abascal 51, con Álvaro y Miquel, que ellos forman Cosmic Tree, una productora muy joven y especializada en ficción y en cortometraje, videoclips. Y hoy vamos a hablar sobre el videoclip de Nana Triste, que ellos fueron los encargados de toda la producción. Y luego vamos a hablar también sobre el vestuario de este mismo, que fue encargado Luis Maro, ¿cierto? Eso es. Que él hablará con Isabel y valorarán pues diferentes aspectos del vestuario. Así que nada, chicos, bienvenidos a la escuela. Muchas gracias por traernos. De nada. Bueno, ellos ya la conocen porque al principio, bueno, estuvimos colaborando, hacían las producciones de nuestros Fashion and Drinks y algunos otros de los vídeos que tenemos en nuestro canal de YouTube. Y bueno, contadme, ¿qué tal? ¿Cómo habéis estado estos últimos meses? Pues como hemos podido, la verdad, sí que se ha notado que ya no nos llaman tanto para trabajar con esta situación. No, pero sí, aún así hemos tenido sí. cosas muy guays. Por ejemplo, estuvimos haciendo unas animaciones para Spotify, también para Natalia, que es un trabajo que nunca habíamos hecho y claro, pues en cuarentenaos pues nos venía bien hacer animaciones, Sí. ¿no? Nosotros en nuestro ordenador Para ahí distraernos un poco sentados. nos vino bien. Y también bueno. hemos hecho un proyecto más personal este verano, un videoclip bastante interesante. Estamos contentos, ¿sabes? Sí. Tampoco hemos salido tan mal parados. No sé si nada, la nosotros situación. contentos Bueno, estamos. Son momentos al final para todos que nos sirven también de aprovechar para aprender, para desarrollar nuevas destrezas. Total, Entonces, sí. Totalmente. la cuestión es aprovecharlo al final y no quedarse parado, ¿no? Yo creo. Sí, total. Entonces, bueno, hoy habéis venido a hablarnos de Nana Triste, que es un videoclip de Natalia Lacunda y Guitarrita de la Fuente. Eso es. Eso es. Bueno, pues contadme, ¿cómo surgió este proyecto? Pues a ver, Nana Triste surgió desde la productora, desde Universal. Nos dijeron que ellos lo que querían era un acústico al uso de toda la vida, tradicional, pues imagínate, plantando dos cámaras, ¿no? y ellos interpretando la canción de principio a fin y nada más que eso, ¿no? Como un acústico documental de siempre. Sin embargo, nosotros cuando nos llegó el proyecto, pues nos sabía poco, ¿no? Hacer eso, queríamos hacer realmente algo igual más ficcionado, queríamos, por así decirlo, narrar algo dentro de ese acústico. Entonces de ahí surgió lo que es el concepto de Nana Triste, que es algo así como un acústico ficcionado, por así decirlo. Sí, al final es que es eso. Nosotros, joder, nos dijeron nuestro primer proyecto que íbamos a hacer con Natalia, que ya le conocíamos de antes, ¿no? Pero el primero que íbamos a hacer con medios y con dinero, ¿no? De por medio. Y dijimos, joder, es que qué pena que tenga que ser, ¿no? Como un acústico que, bueno, que está guay, sí, lo podemos hacer muy chulo, pero no queríamos tanto ese rollo, como ha dicho Miquel, documental, de vamos a enseñar cómo dos personas cantan. Claro. Sí, nosotros siempre tiramos a eso. Claro, a siempre intentar tiramos contar algo más ahí. Además la canción es tan interesante que es que nos pedía, Sí. narrar. Entonces empezamos a meter ya elementos pues como eso, como la paloma, como cortes que de repente te enseñan a un personaje. Por Sí, supuesto. los movimientos de cámara que ya hablaremos Sí. más adelante. Pero sí, básicamente ir un paso más allá de lo que es el acústico tradicional. Sí, por así porque decirlo. además ella empezó, ¿te acuerdas? Que en una primera instancia nos dijo como que quería grabar un acústico en una piscina, Sí. como de Un patio andaluz, Sí, ¿no? Nos como, dijo algo más así. que un patio, como como una finca andaluza. Como una piscina vacía, ¿no? Tenía una finca ahí en Andalucía, no sé qué, y Sí. quería meterse en una piscina vacía y grabarlo ahí, un acústico. Eso era como el primer concepto, que luego ya ves que no tiene nada que ver con... No, para nada, con el con resultado el final, resultado. que al final, bueno, contadme, ¿dónde ha sido? ¿En una fábrica? Porque tiene pinta de eso, ¿no? Sí, Más o menos. eso, Sí. al final estuvimos buscando, luego la idea fue evolucionando a, igual, y si lo hacemos en un espacio como muy amplio, casi en una nave industrial, Sí. y nos fuimos a otro rollo completamente distinto, que en vez de una finca andaluza, de repente Sí. una nave industrial, ¿no? Claro. Y entonces a partir de ahí pues empezamos a mirar sitios por aquí por Madrid y nos gustaba mucho ese rollo de un espacio blanco, ¿no? Que es un poco como un poco onírico, como Como de sueño casi. sí, casi un sueño,
un cielo, ¿no? De Natalia, Sí. un lugar en su cabeza. Ujú. Entonces vimos ahí como eso, naves industriales que estaban muy chulas y que nos remitían un poco Sí. a eso y a... En las que pudiera entrar buena luz, una luz suave, bonita, y más como enfrentarle a Natalia, bueno, a los dos personajes a un espacio más amplio, ¿no? Sí. También hay que tener en cuenta que este es el primer videoclip de Natalia Lacunza, su primer single, y entonces nosotros, hablándolo con ella, quisimos plantearlo como una especie de nacimiento, por así decirlo, como un inicio, una especie de lienzo en blanco Ujú. sobre el cual Natalia, con sus próximas canciones, discos y su obra, iba a empezar como a pintar, ¿no? Entonces es por eso que el videoclip tiene esta estética como pulcra, ¿no? Como limpia totalmente. Sí. Es como si fuera un inicio puro, ¿no? Claro, porque además ya Natalia nos iba contando un poco sus planes y ya sabíamos que no iba a seguir con ese estilo. Ella quería algo mucho más colorido y para Sí. sus próximos, Sí. para su carrera en Claro. general, ¿no? Y dijimos, pero bueno, es que la canción no pide para nada eso. No. Claro. Nos pide algo mucho más, sí, mucho Más más limpio, tradicional. más tradicional. Mm. Y dijimos, pues mira, es un buen punto de inicio, Sí, ¿no? es como un inicio en blanco y a Mm. partir de ahí ya... Ya se puso ahí a meter colores Sí. por todas partes. Sí. Y, bueno, la portada, de hecho, Las uñas. y la portada del disco que contiene Nana Triste es que no tiene nada que ver, la estética es completamente eso, muy colorido, divertido y como el videoclip que hizo después. Sí, también la canción es como muy tradicional, ¿no? Para el resto de canciones que ha hecho Natalia. Nosotros ya sabíamos que se venían propuestas arriesgadas tanto musicalmente como visualmente y por eso esta sobriedad del primer videoclip, ¿no? Sí, sí. Bueno, un videoclip que ha conseguido ya, creo que ha superado los 15 millones de visualizaciones. Ya. Sí. Entonces Sí, me sí. imagino que eso también a vosotros como orgullo propio os ha tenido que... Sí, sí. Claro, claro, sí, no, es que además es muy guay que un videoclip tan pequeñito, ¿no? Porque es como de los proyectos a los que no destinaron mucho dinero ni mucho, ¿no? Dijeron, Sí. bueno, esto va a ser algo pequeñito. Y Pero resulta ellos que al eran final, acústicos, sí, sí. eso, Sí. y resulta que al final pues ha tenido más repercusión que incluso que el propio bueno, que el videoclip más importante de SP o incluso que otros videoclips Sí. que ha hecho, sí, sí. Claro, a lo mejor puede ser por el propio contraste de lo que es su imagen, ¿no? De Sí, la imagen claro. popular que ella tiene con esto que al final... O sea, para mí, por ejemplo, cuando lo vi por primera vez fue como... bueno, o sea, me transmite mucho, pero por el contexto, como vosotros decís, al final es eso, la localización, la mezcla de colores que están propiamente ahí y el vestuario que luego nos contará un poco más Luis. Sí. Pero al final creo que es eso y ya para mí lo que remata es la paloma, ¿no? Porque es como un simbolismo Sí. que al final la paloma siempre te remite paz, además blanca, preciosa, ¿no? Total, sí, sí. Sí, ¿Y cómo sí. surge lo de la paloma? Pues la paloma es una cosa que está en la propia letra de la canción. La canción dice en un momento... Palomita, Sí, llévame. eso, dice palomita, llévame. Entonces, como toda la canción la veíamos muy como Natalia cantándole a una persona, ¿no? Habla como, sobre todo al principio, es como un monólogo de que Natalia le canta a una persona a la que ha querido mucho y que toca Es despedirse. una despedida. Sí, entonces nos parecía muy guay pues, representar a esa persona a la que está hablando, ¿no? Pues, por ejemplo, a través de una paloma, ¿no? Se nos ocurrió por la propia letra y dijimos, ¿y si ponemos una paloma a la que como que le está cantando una nana, ¿no? Y está ahí en su regazo acariciándola y cantándole. Entonces, eso era muy guay y que despega y se va. Que vuela. Luego vuelve a aparecer, pero no dura unos pocos segundos, acaba volando otra vez. Es como representando a esa persona que se va a acabar yendo, está por irse. Y, Sí, no, pero fue muy guay. Grabar con la paloma, aparte de... Seguro que tuvisteis más de una anécdota, ¿no? Me imagino. Bueno, Me pareció divertido Sí. y fue complicado. el día más fácil de lo que fue realmente. Sí, vino un domador, ¿no? De Un señor palomas. domador de No palomas. sé si son Que nos domadores. decía, nosotros le decíamos, pero la paloma se mantendrá quieta, ¿no? Y nos decía, sí, quieta, sí. Y le decíamos, ¿y volará? Porque nosotros queríamos que volara, ¿no? Y ella Claro. nos dijo, hay un 70% de posibilidades de que vuele, ¿no? Y dijo, O sea, que no la tenéis todas con vosotros. Eso nos lo decía por correo y nosotros, Sí. pues no sé. Mira, 70%, venga, va.
Y nada, luego resulta, en el rodaje no volaban nunca. Imposible que volara. Nada. Le asustábamos. Yo estaba con unas chancletas ahí pegando golpes para que volara, pero era imposible. El señor sin camiseta haciendo así para que volara. El jugador se quitaba la camiseta y nada, no. Al final, la toma que usamos en el videoclip, que parece que vuela, es falsa, no vuela en realidad, porque la paloma lo que hizo fue tirarse al suelo. Sí, solo conseguimos que saltara al suelo. Entonces luego, en postproducción, ahí nosotros intentando hacer que volara y haciendo pues como que se fuera, en vez de hacia el suelo, pues que se fuera recta. Y con ordenador conseguimos hacer que sale de plano, que no era mucha distancia, el plano se acababa como por aquí y... Sí, no, al final ya está. No voló, pero bueno, nos las apañamos. Bueno. Y ya solo por interés, ¿pudisteis hacer pruebas con la paloma? Fue el mismo día de rodaje que... Hola, ¿qué tal? Soy paloma. Era carísimo, no te puedes imaginar lo caro que es conseguir una paloma blanca. Es un servicio más que para videoclips, para bodas. Sí, entonces claro. Te traen varias palomas y las coges y las puedes como tirar al aire. Entonces es como ese tipo de servicio y no están acostumbrados a que de repente se la tengas que poner en el hombro a un guitarrista y que tenga que poner cuando quieras. Claro. Sí, nada, bueno, si os parece voy a poner algunas piezas que nos habéis traído también del making of. Muy bien. Muy bien, genial. A ver. ¿Quieres que me aparte un poco igual? Bueno, creo que se ve bien más o menos. Vale. Bueno, esto es un montaje que es mitad vídeo, el vídeo que podemos ver en YouTube, con las piezas que nos han traído los chicos de Cosmic Tree. Bueno, ahí vemos la paloma, ya popular. Ella estaba calmada al menos. ¿Durante todo el rodaje o iba por momentos? Sí, no, había varias palomas, sí. No era había solo como 6 una. o así. Entonces si se ponía nerviosa una, la guardaban y sacaban, estaban más tranquilas. Sí. Y Natalia, ¿qué tal con la paloma? Bien, se sentía cómoda. Pues se llevaba muy bien, mira, ahí se le ve. Sí, no, había que agarrarla. Lo que dices tú de que no hubo pruebas, es verdad que el día del rodaje de repente fue como, igual que esto es verdad, que hay una paloma aquí en sus manos. Claro. Entonces dijimos, igual es incontrolable. Sí, decíamos, a ver si va a aguantar en sus manos o si va a querer volar todo el rato. Sí. Pero yo creo que sí que están adiestradas para mantenerse tranquilas cuando las estás cogiendo. Lo que falla más es el vuelo. Sí, lo que falla más es eso. La comunicación con la paloma, ¿no? Claro. Ahí está Guitarreca, Alvarito. Salen los dos muy guapos. Sí, no, la verdad que sí. ¿Y la combinación de colores, de dónde surge? O sea, es más que nada me imagino por el sentido que le queríais dar al videoclip, ¿no? Como comentábamos antes, algo puro. Claro, sí. Sí, eso, al final queríamos, sobre todo eso, algo muy orgánico, ¿no? Algo, una nave que aunque una nave a priori es como muy artificial, sí, no es nada orgánico, ¿no? Pero aún así... Además es algo como frío, ¿no? Eso, pero ya ves que la nave tenía todas esas manchas, tenía como tierra, entonces en ese aspecto sí que nos gustó mucho. Sí, nos gustaba mucho eso, que no fuera un sitio blanco clínico, que fuera totalmente pulcro, ¿no? Queríamos un poco pues esa pintura desconchada del fondo, esas grietas que hay, que le dan organicidad un poco eso. Y al final, a partir de ahí vimos pues los colores, ¿no? Bueno, la paleta de color un poco es estos blancos, beige, marrón, ¿no? Sí. Y bueno, y Luis ahora os contará, pero también pues el vestuario obviamente lo hizo todo en torno a un poco a esos colores. Claro, en torno a un balance. Sí. Tenían que estar en total armonía con el entorno, eso era lo que buscábamos. Sí, las sillas también, las sillas blancas, nos pegamos unos días antes pintándolas nosotros ahí. Sí, y raspándolas para que no fueran perfectas. Primero las pintamos y luego las rompimos. Y luego las raspas. Y a ver, la casera eran de nuestro propio piso, entonces la casera no sé si le hizo mucha gracia, pero bueno. Bueno, puede decir que tiene unas sillas famosas ya que salen en videoclip y al final a la música las podrás vender en una casa de apuestas. Sí, en realidad. Bueno, y contadme un poco más sobre la dirección de fotografía, los planos. Pues mira, a mí me parece interesante hablar de los movimientos de cámara. Porque, bueno, nosotros al ponernos a planificar, ¿no? Desde la dirección el videoclip, escuchamos la canción y es casi como una canción pues muy tradicional, ¿no? Es que parece una canción de toda la vida, incluso de española, ¿no? Sí. Y entonces ese clasicismo que tiene la música, pues también lo intentamos reflejar un poco a nivel de cámara, ¿no? Y a nivel de movimientos. Es por eso que optamos por esos travelings que se ven ahí.
y que es como el movimiento clásico por excelencia del cine clásico y de la historia del cine, ¿no? Sí. Y teníamos eso, un traveling in, un traveling recto de toda la vida, que es como que nos permite hacer movimientos como muy introspectivos, ¿no? Que va avanzando el traveling hacia ella y es como que nos metemos en su cabeza, en lo que está pensando, y viceversa, cuando vamos hacia atrás, ¿no? Es como se produce como un distanciamiento emocional de ella, ¿no? Nos estamos como despegando. Y también teníamos el traveling circular, que a mí me gusta mucho, y que nos permite verles desde todos los ángulos y ver el espacio en 360, ¿no? Ver todo el espacio y ver que efectivamente es todo igual, está todo vacío, es como un mundo, como un lugar mágico, ¿no? Hay que, sí, no, eso es muy guay, sí, al dar vueltas se ve toda la nave industrial, ¿no? Se ve que no es un plató, que no es un decorado, entonces eso nos gustaba mucho, que dábamos vueltas, además la canción como nos parece como que que te invita a ellos, sí, nos sugería mucho ese movimiento y además se ve toda la nave, se ven todas las paredes, que nada, no tienen nada, hay paredes blancas y una sala diáfana y poco más, ¿no? Sí, y ellos están solos ahí en medio tocando y cantando. Entonces eso era muy guay, sí. Y bueno, también a nivel de luz, bueno, trabajamos con Jorge Rojas, que es el director de fotografía, y sí, nada, bueno. fue muy guay, sí. Y a nivel de luz, pues la trabajaron muy bien, con esta luz suave, ¿no? Que les hace además estar muy guapos a los dos. Y cómo entra la luz por las ventanas de detrás, sí, eso brilla mucho, ¿no? Sí, todo tiene como ese... ¿Lo de la luz de las ventanas lo conseguisteis en postproducción o eso fue...? No, eso es la luz natural. del día que entró... Porque era verano, momento, además, sí. también eso está bien. Sí. Mira, al ser verano, pues teníamos una luz muy buena, sobre todo por un tragaluz que había arriba, les daba una luz muy bonita. Había justo un tragaluz que seguía exactamente la dirección del sol. Fue una pasada eso, Sí, fue casualidad. Era increíble. Y luego la propia luz que entraba por las ventanas, que sí que pusimos alguna tela difusora para que fuera un poco más agradable y más suave. Y tiene como, por ejemplo, hay una puerta que se ve por la que entra un chorro de luz muy grande y que es como que brilla mucho y te transmite como esa sensación de sueño, ¿no? Como de mundo ahí onírico. Sí, sí. Bueno, pues chicos, me parece muy buen trabajo, enhorabuena. Muchísimas gracias. Nada, ahora vamos a dar paso a Isabel y a Luis para que comenten un poquito más a detalle el tema del vestuario. Muchas gracias por haber venido y nada, esperemos seguir compartiendo momentos con vosotros en vuestra carrera. Genial, sí, nos volveremos a ver. Y nada, cambiemos. Muy buena, muchas gracias ¿Cómo Isabel. estás? Muy bueno, bien. un millón de gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros bueno, siempre. Es una suerte enorme tenerte Muchas aquí, gracias. que nos cuentes de primera mano bueno, el vestuario de este videoclip tan bonito. Y bueno, vamos a empezar si quieres, bueno, que nos cuentes un poco tu trayectoria. Cortar un segundo, por favor. Vale, que ha habido un ruido por ahí. Vale. Un segundo que me voy a- ¿Ellos nos dan la señal? ¿Qué tal, Luis? Muy buena, muy bien. Bueno, un millón de gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, estamos encantados, es una suerte que nos vayas a contar de primera mano, ¿no? Cómo has diseñado el vestuario del videoclip. Muchas Y bueno, gracias. si quieres vamos a empezar porque nos cuentes un poco tu trayectoria, porque aunque bueno, ya eres muy conocido, pero para que nos cuentes pues cómo Genial. empezaste y en qué Muy estás bien. ahora. Perfecto. Pues yo llevo por aquí, por Madrid, 5 añitos. Había hecho algunas cosillas, algunos pinillos por allí, por Andalucía, con una obra de teatro, alguna otra pequeñita. Pero sí que me vine a Madrid como teniendo muy claro que quería estudiar diseño de moda para luego dedicarme tanto al vestuario como al estilismo. Y bueno, siempre empecé con lo típico, las prácticas de la universidad, y allí ya enlazando un poquito, alguna que otra serie, y un poco lo que me llevó a Natalia y a este videoclip fue la gira de Operación Triunfo. Fue conocerlos a ellos allí y luego rescatarme Natalia para este proyecto. Y bueno, y desde entonces, que creo que ya ha llovido mucho después de aquello, pues seguimos en lo mismo, pues editoriales, series, algún que otro videoclip, y moviéndonos, siguiendo en el terreno de la moda, del estilismo y del vestuario. Bueno, me encanta porque tienes
un perfil, ¿no? Que al final no es solamente diseño y estilismo, sino que va muchísimo más allá, ¿no? Y me parece muy interesante, ¿no? Porque al final tu trabajo se ve que se enriquece, ¿no? Bueno, pues de muchas fuentes, claro. ¿no? Sí que es cierto que cuando me decido dedicarme a esto, también me pilla un poco más mayor, que muchas veces cuando somos más jóvenes no sabemos cómo encaminarlo, pero yo ya tenía 23 años y decía, quiero tener un perfil del que pueda nutrirme de diferentes disciplinas a la hora de desarrollar un proyecto. Y fue por lo que sobre todo decidí hacer diseño de moda, donde aprendes patronaje, confección, aprendes de tejido, aprendes de cómo hacer un proyecto, tanto de diseño de moda como de cómo introducirte dentro de la confección o el tratamiento con talleres. Entonces, ese perfil que se crea que es tan pluridisciplinar, luego creo que es muy atractivo tanto para el mercado laboral como para tú enriquecerte dentro de tu propio proyecto. Y es un poco lo que sucedió con Nana Triste, que teníamos esa parte de estilismo y esa parte de diseño y confección, como vemos con la chaqueta de ella, Natalia. Sí, me encanta lo que estás comentando, ¿no? Porque al final yo creo que todo eso lo que te acaba dando es una experiencia que te hace sentirte muy segura a nivel de creativo, ¿no? Porque muchas veces tienes que romper, bueno, pues algunas barreras, ¿no? A la hora de ser un creativo, ¿no? Claro, y todo es tan rápido siempre en este mundo, y como digo, siempre todo es para ayer, que tú puedas coger ciertas riendas en proyectos en diferentes aspectos, te da esa seguridad para decir, este proyecto va a salir, este proyecto necesita esto, este proyecto requiere de este tiempo, de este equipo también, en este caso no, pero hay proyectos que requieren de un equipo del departamento de vestuario más grande que simplemente una persona sola. Claro, sí, yo me imagino que será muy diferente, ¿no? Claro. Bueno, pues hacer el vestuario y el estilismo de una serie o de una película que de un videoclip, como es... ¿no? Exacto, yo siempre que llevo tiempo trabajando con Ana López Cobo, que es una figurinista española muy reconocida, y siempre estoy dentro de su equipo, y somos, en este último proyecto que ha hecho, somos bastantes, y es muy guay, porque también mola mucho trabajar con gente que también te aporta tanto y tú también te puedes nutrir, claro. y siempre es un constante aprendizaje. Incluso en este mismo videoclip pues nos conocimos mucho más, yo conocí a los chicos y está constantemente creciendo. Y ahora que lo veo, te das cuenta de cuánto tiempo ha pasado, de cuánto quedaba por aprender y cuánto ahora ya sabes. Me imagino que se crea mucha magia, ¿no? Se crea mucha magia. Porque al final es un trabajo en equipo. Total. Y bueno, por un lado es ponerte en la piel de los demás, ¿no? Y al mismo tiempo tú como creativo, que es un universo creativo que es tuyo, que es único, ¿no? Pues poderlo plasmar de alguna forma. Exacto, que luego ahí esté y se reconozca, ¿no? Pues cuéntanos un poco sobre el vestuario que estamos deseando. Pues bueno, en el momento en el que llega este proyecto, que contactan conmigo, que Natalia me habla de él, que me ponen por primera vez la canción, pues no sé si le ha pasado a todo el mundo, pero te golpea de alguna forma y luego te rescata de nuevo, y te vuelve a golpear y así estás todo el tiempo. Y bueno, ella tiene muy claro su estilo y tenía muy claro cómo quería verlo. Y al principio me enseñaba unos bocetos, me enseñaba algún tipo de referencia, y sí que evolucionó un poco en el tiempo durante esa pre que hicimos. Teníamos pensado poner un mono, a él ponerlo como un mono, un peto en tonos beige, a él un poco más sencillo, con alguna camiseta y tal, pero esta canción requería algo más, porque es una canción que te toca por dentro, que te lleva a tus orígenes, que a cada uno le trae su momento. Y fue de repente cuando en mi cabeza llega la colección de Carlota Barrera, que es una colección que justamente trata de eso. Es una colección que como digo, te toca, te araña y te hace ver quiénes somos y de dónde venimos. Guitarrica, por ejemplo, va completamente de ella, el estilismo es de ella. Es una camisa que, como vemos, muy, muy sedosa, tiene mucha vida ella propiamente. Y luego esos pantalones de tejido tan rígido, tan de campo, ¿no? Que también nos asienta tanto en la escena.
Luego los colores que funcionan también entre sí, también podemos hablar luego de ello. Y luego también está el look de Natalia, esa chaqueta sí que la diseñé y la confeccioné. Y bueno, tiene ese punto también como muy de arropador, como la propia chaqueta la arropa a ella, del modo que ella arropa a la paloma en sus manos. Sí. Es una chaqueta que, como te contaba, pues... Si cuenta esto, me encanta, porque pues, sí, es que me encanta porque yo estoy enamorada del retó y de las entretelas, de picar, y bueno, porque claro, es lo que utilizamos en alta costura. Exacto. Y yo siempre digo que ese es el lienzo, ¿no?, de la alta costura. Totalmente. Entonces, bueno, cuéntanos cómo es esa maravillosa chaqueta. Pues antes de lanzarnos como esta chaqueta, que tiene tanto mundo interior como luego hablaremos, pues realizamos un tual, entre todo, como bien decía. Y ese tual luego me permitió también serle la propia estructura de la chaqueta. Entonces, la entretela de picar la cosimos directamente sobre ese tual, que fue el que dio forma al interior de la chaqueta, que es de sarga. Y con eso hemos conseguido ese cuerpo tan rígido por delante que le permite a ella, sin tener ningún tipo de sujeción, moverse y que se quede tan estático y enmarque tanto el cuerpo de Natalia. Está clavada, desde luego. Estoy muy orgulloso de esa chaqueta. Sí, no me extraña. Y fue también ese contacto más personal con todo ese mundo de la sastrería, de la tradición, de toda esta parte más artesanal que esta chaqueta también me brindó la posibilidad de conocer. Maravillosa. Muchas gracias. Y cuéntanos también un poco, bueno, pues a mí, por ejemplo, algún detalle, ¿no? Porque a mí me llamaba mucho la atención ese contrapunto en el estilismo, ¿no? Bueno, Natalia dejando ver la nuca, que es como comienza el videoclip, como con un peinado, digamos, más sofisticado, ¿no? Y Guitarrica, en cambio, con ese pelo tan salvaje, ¿no? Eso me encanta. Entonces, creo que se compensa también muy bien con cómo van vestidos, ¿no? Esto fue obra de Jacobo de la Iglesia, que era el maquillador y que llevaba la peluquería de este videoclip, que hizo un trabajo sensacional. Y creo que él lo que quiso fue darle a Guitarrica ese punto de desenfadado que él tiene de por sí, puliendo un poco más su rizo, pero dejándolo como si pasara por allí de repente, cogiera la guitarra, se decidiera sentarse en la silla eso me encanta. Y comenzara a tocar la guitarra. Sin embargo, ella sí que, como vemos la cabecera, el nombre de la letrista aparece en su nuca. Ese recogido favorece mucho por el tipo de cuello de la chaqueta también. Hacer un cuello más alto le favorece mucho que se descubra ese rapado que vemos en Natalia, en la nuca, esos pelos un poco que también enmarca su rostro, que también definen, que también crean un poco ese dramatismo, ¿no?, de la canción. Funciona todo muy bien. Es de lo que hablábamos, que de alguna forma todo conectó muchísimo. Creo que todos empatizamos mucho con la canción. Trabajamos de hecho muy a conjunto, tanto con referencias como con ideas, y en todo momento todos estábamos en contacto en toda la parte estética. Y es lo que sucede, que luego se ve un trabajo tan redondo a día de hoy que te sientes orgulloso y que seguiremos sintiéndonos. Sí. El color, no sé. Y cuéntanos la anécdota que me has contado ahí cuando estábamos esperando para entrar, que me ha parecido súper bonito. Es cierto que siempre te llevas como momentos que son tuyos en el proceso, y sucedía que yo ese día no pude estar en el rodaje, pero sí que estuve la noche anterior haciendo la última prueba de vestuario, ultimándolo con ellos, haciendo los últimos retoques, y en ese momento en el que ya respiramos, quitamos la ropa, la guardamos ya, preparamos para el día siguiente, Guitarrica saca la guitarra, se pone a cantar allí en la habitación, ella también la acompaña y dice, qué regalo, ¿no? Qué regalo, qué emoción, escuchar por primera vez esta canción en acústico y que te toque de esta forma y que tú seas partícipe de algo tan bonito y tan sensible, y que sabes que va a funcionar, y ya no es que vaya a funcionar o no, no tampoco se trata de eso, sino que vaya a tocar de alguna forma a las personas. Yo lo que te decía era que la canción... Sí, es que es tan bonito que se me dan los ojos a las dos cámaras, ¿no? La canción te iba pidiendo lo que necesitaba.
No necesitabas zapatos, no te lo pedía. No necesitabas más ornamentación o prendas más barrocas, no te la pedía. Sí. La propia canción te decía, a simple vista, y yo que lo veo un estilismo que es simple, que es una vez que das con ellos y cuadra, pero realmente la canción te pedía cosas muy concretas. Es una virtud concretas. tuya también, ¿no? Porque saber escuchar es tan importante, ¿no? Es muy bonito. Y bueno, este es el resultado, ¿no? Y también algo que me gustaría comentar, que estábamos antes también hablando, alguien decía, ¿no? Bueno, es muy agradable de ver. Y yo decía, es muy agradable, pero tiene un punto inquietante que te deja también, ¿no? Como que te atrapa. Exacto. Y eso es súper interesante. Pero luego te deja como un poco en vilo. Sí, sí. Como qué sucede en este espacio, hacia dónde va él, a quién espera ella una vez que se queda allí sola. Tiene mucho que contar luego también en la perspectiva de cada uno, personal. Totalmente. Pero sí, luego también la función del color aquí era muy específica. Necesitábamos o tonos empolvados, como vemos, o blancos rotos o sucios que mimetizaran al artista con los fondos, con todo, que también hablamos un poco de lo binario aquí, porque tanto ella como él llevan los mismos colores, simplemente que alternando un poco la proporción, pero hablamos de ese punto binario que también te muestra la canción. Esa canción se toma daca todo el rato, Sí. y un poco lo que también queríamos hacer con el vestuario, esa complementación pero ruptura a la vez de dos personas que se abren en canal para contarte lo que están sintiendo. Dame paz y dame guerra, ¿no? Exacto, totalmente. Precioso. Sí, sí, de hecho la apertura de ella, chaqueta sin cerrar, o también como él en la cabeza tenía entre la solapa y el cuerpo de la camisa tiene una apertura esta prenda, que también deja ver de vez en cuando esa piel, ese trozo de torso, esa zona como... Me encanta el escote tan largo, ¿verdad? Como está tan clavada. Exacto. Lo que dices tú, ¿no? Justo lo que... Luego tampoco necesitaba de más accesorios, mínimamente darle toques dorados, que de alguna forma lo que buscamos también con los accesorios es que proyecten luz sobre la cara, sobre ciertos puntos para enfatizar, y no necesitaban mucho más ellos. Pues nada, maravilloso, Luis. Un Muchas millón de gracias, gracias muchas otra gracias. vez. Y, A vosotros. y nada, nos vemos pronto en la Espero que sí. creativa. Enhorabuena, Muchas enhorabuena gracias. por este gran trabajo. Gracias. Muchas gracias.